Listo. Muy Hola bien. amigo, ¿Qué ¿cómo tal, estás? amigo? Buenas ¿Cómo estás? noches. Muy buenas Muy noches. bien, muchas gracias. ¿Todo bien Gracias. por acá, amigo? Pues, Gracias. qué bueno. Pues muchísimas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy. Se van incorporando poquito a poco. Yo sé, esta vez iniciamos muy puntuales a las 7 de la noche y bueno, como cada viernes, el día de hoy tenemos es un híbrido. Estaremos haciendo híbridos de entre clase de cultura visual y también de teoría o en algunos casos que nos aventuremos pues un poquito de práctica, ¿no? Entonces, como cada viernes, vamos a hacer una pequeña charla y en esta ocasión tocó el tema de las mirrorless, o sea, estas cámaras que, a diferencia de una reflex análoga o digital, no tienen espejo como tal y eso, bueno, ha cambiado o es lo que más bien vamos a ver el día de hoy, de qué manera cambia todas las posibilidades o las ventajas que como fotógrafos tenemos, ¿no? Entonces, nos acompaña el día de hoy nuestro profesor, querido Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Qué Saludos a bueno. toda la comunidad Fotoviva. Ay, qué padre. Pues me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Manuel. Y Igualmente, pues Manuel es el indicado porque es el único que tiene recurso para comprarse una cámara mirrorless. pues a Y mí es de... la tengo, entonces voy a contar mi experiencia. Siento que Perfecto, va o entra perfectamente aquí en este tema, en este ámbito. Eh, perfecto. y bueno, Pues adelante, amigo, ¿eh? O me sea, gustaría cuando comenzar. escuchen. Voy a compartir la pantalla. Tengo una presentación aquí preparada. Claro, adelante. Ahorita que... Y ya no funciona, ¿no? Mm, deja de cierro y la vuelvo a abrir. ¿Por qué? Ok. Porque sí, de hecho ya no me aparece aquí. Sí, si quieres vuelve a Sí, lo voy a compartir volver porque va perfecto. en la Y diapositiva. bueno, recuerden que pues estamos aquí para contestar todas las preguntas que tengan. Es bien importante que nos escriban en el chat que tenemos y nos vayan preguntando todo lo que salga de dudas, si han tenido ustedes también alguna experiencia positiva o negativa con este tipo de cámaras, qué es lo que ustedes piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y pues con todo gusto a lo largo de la charla o en algunos momentos que tengamos, vamos a compartir estas respuestas, ¿sale? Entonces, Así bueno, aquí es. tenemos ya la Ya está listo. presentación. Ok. Listo, amigos, adelante. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre las cámaras mirrorless, qué son, cómo las vamos a comparar en este caso con las cámaras reflex que hoy por hoy son las cámaras más populares en el mercado. Claro. Empezando primeramente por el nombre, ¿no? El nombre nos va a decir mucho de lo que significa una cámara, un tipo de cámara y otro. Tenemos del lado izquierdo lo que es las cámaras reflex, o lo que son las cámaras reflex, que de hecho su nombre DSLR, que es técnicamente el nombre correcto, significa Digital Single Lens Reflex. En español, si lo traducimos, significaría reflex digital de objetivo único, perdón. Del lado derecho, en cambio, las mirrorless, como su nombre lo indica, la traducción al español de mirrorless es sin espejo. Y tienen un nombre técnico también más correcto, las cámaras tipo EVIL, Electronic Viewfinder with Interchangeable Lenses. Entonces, tienen en el nombre mucho de lo que hacen, ¿no? En este caso, esta traducción al español es visor electrónico con objetivos intercambiables. Ok. ¿Por qué la reflex, bueno, dice de objetivo único, ¿no? Ujú, No las ubicamos así como por ese nombre. Eh, claro. lo que pasa es que antes, como vamos a ver, existían otro tipo de cámaras que de hecho son la base para el modelo DSLR o reflex actual.
las llamadas TLR, que en inglés pues significa Twin Lens Reflex, es decir, reflex de doble objetivo o reflex de objetivos gemelos. Vamos a ver aquí en el esquema algunas de sus características. Vemos del lado derecho. Amigo, no se está pasando la presentación. ¿Está pasando? No, solamente, o sea, sí vemos, pero ahora sí, pero si quieres regresar a la primera laminita. Ok, tenemos aquí lo que les comentaba hace un momento, el nombre. DSLR, de Digital Single Lens Reflex o reflex digital de objetivo único, y del lado derecho las mirrorless o cámaras sin espejo. EVIL es el nombre técnicamente correcto. Electronic Viewfinder with Interchangeable Lenses o visor electrónico con objetivos intercambiables. Esa es básicamente la descripción de cada uno de sus nombres. Y enseguida les estaba mostrando el esquema TLR. Bueno, TLR de Twin Lens Reflex o reflex de doble objetivo o también reflex de objetivos gemelos. Es este modelo de cámara que tenemos del lado derecho y en el que básicamente se puede apreciar que se utilizaban dos objetivos en la cámara. El objetivo de la parte de arriba, el objetivo de la parte superior, nos servía para ver la escena y realizar el enfoque manualmente. Entonces, podíamos desde en cualquier momento ver la escena sin que esto afecte el funcionamiento del otro lente, del otro objetivo inferior para hacer la foto. Esto tenía pues varias ventajas, ¿no? Teníamos que el espejo que tenemos en el lente superior y que lleva la luz hacia arriba, porque la rebota, ese espejo estaba fijo en todo momento. Entonces, esto pues permitía que no hubiera ningún movimiento al interior de la cámara. Ninguno de los elementos que conformaban la cámara tenía que moverse y por lo tanto no había trepidación en ningún momento. Claro. También esto nos permitía ver siempre la escena. En una cámara reflex, como ya sabrán, se tiene un espejo al interior de la cámara. Voy a intentar mostrarlo. No sé si ahí se aprecie. De hecho, mi compañero Isaac, la clase pasada precisamente hizo el ejercicio, ¿no? De mostrarnos el espejo. Es ese elemento interno que podemos ver inmediatamente cuando quitamos el objetivo de la cámara. Entonces, ese lente, si nosotros lo levantamos, nos permite ver el sensor. No sé si ahí se aprecie, amigo. Sí, amigo, sí, verde. Se ve verde, ¿no? Es el de color verde. Ese es el sensor. Ahí es a donde tiene que llegar la luz para que se genere la fotografía, para crear la foto. Entonces, este espejo en la reflex se mueve, como lo acabamos de ver, ¿no? Claro. En este tipo de cámaras, las TLR, ese espejo no tenían por qué moverse. Entonces, las tomas eran, además, silenciosas, ¿no? Relativamente, porque pues sí había hay un obturador circular que está entre los cristales del objetivo y el sensor en este tipo de cámaras, en las TLRs. Pero pues amigo, ¿puedes intentar hacer zoom? Ese movimiento pues no era tanto. ¿Puedes intentar hacer zoom para ver la camarita? Claro que sí. Ahí está. Aquí la podemos apreciar mejor. Entonces sí tenían un obturador. Sí tenían un obturador, pero era un obturador circular, básicamente muy parecido a lo que es un diafragma. Ese obturador pues se colocaba justamente detrás de las lentes del objetivo y se abría
de manera radial para dejar pasar la luz. Órale. Pero no es un mecanismo que cause mucho ruido. Ok. A diferencia del levantamiento del espejo. Que es el típico ruido que conocemos y que ya De tenemos en la hecho, memoria. cuando disparamos. Okay. El ruido, el chasquido de la cámara cuando disparamos viene de ese movimiento del espejo. Ok. Muy bien. Entonces, estas fueron las precursoras de las cámaras reflex que conocemos hoy en día. Luego, pues tenemos el esquema de las reflex. Vemos aquí en estas dos imágenes el porqué del nombre de Digital Single Lens Reflex. Ya es un objetivo, ya no ocupamos dos para hacer fotografía. Ahora, con un solo objetivo podemos tanto ver la imagen y enfocar, y ese mismo objetivo nos va a servir para captar la imagen durante el disparo. Entonces, vemos que hay dos esquemas aquí que les muestro, sí. Porque en la reflex, pues hay dos situaciones. La situación, o la que llamaremos situación normal, y la que llamaremos situación de disparo. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, básicamente la situación normal es cuando no estamos haciendo una foto, ¿sí? Ya sea que tengamos el dispositivo apagado o que lo tengamos encendido, pero no estemos disparando en ese momento. Ok. En esta situación, pues, el espejo es visible desde el exterior. Si retiráramos este objetivo, veríamos lo mismo que les mostré hace un momento con la cámara abierta. Y tendríamos inmediatamente el elemento del espejo. Claro. El espejo recibe la luz del exterior que pasa por el objetivo a través del diafragma y de los lentes y la lleva a este otro elemento muy importante también, que es el pentaprisma. El pentaprisma tiene una función y es la de voltear la imagen que viene del exterior, porque como sabrán, la imagen al pasar por el lente llega de manera invertida al interior del cuerpo de la cámara. Entonces el pentaprisma tiene la función de rebotar la luz de tal forma que nos revierta nuevamente la imagen y a través del visor o del ocular podamos nosotros verla derechita, o sea, la vemos normal. Claro. No la vemos volteada. Sí. Ok. En esta situación, esta es la forma en que viaja la luz. Entra por el objetivo, llega al espejo, se rebota hacia el pentaprisma y del pentaprisma llega al visor. En esta situación, pues, ya lo expliqué, no hay mucho que comentar, pero cuando nosotros, una vez que definimos nuestro encuadre, que ya realizamos los ajustes de la exposición para que nuestra foto salga con un buen nivel de luz, y realizamos el paso del disparo, entonces la cámara entra en la situación de disparo, la situación que se describe en este otro diagrama. ¿Qué va a pasar? Bueno, básicamente la luz va a entrar derecho por el objetivo y en lugar de llegar al espejo, va a llegar al sensor. En una situación de disparo pasan tres cosas. El diafragma, bueno, ese se ajusta cuando vamos o desde antes de que vamos a hacer el disparo, ya lo hemos ajustado. El espejo se levanta justo cuando disparamos y es el chasquido precisamente que escuchamos, que comentábamos hace unos momentos. Sí. Y el obturador se abre. Las cortinillas del obturador dejan pasar ahora sí la luz hacia el sensor. Muy bien. Entonces, es ahora sí, en este momento, cuando el sensor capta la imagen. Pero, ¿qué pasa? Bueno, a diferencia de la TLR anterior,
al momento del disparo, desde el visor no podemos ver la imagen. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el espejo que nos lleva la luz hacia el visor. En ese momento todo se oscurece durante el tiempo que nosotros le indicamos al obturador que esté abierto. Claro. Entonces, es así como funciona. Y bueno, es así como básicamente todas las reflex o todas las cámaras reflex con espejo funcionan. Muy bien. Entonces, el espejo es móvil y se añade el pentaprisma. Es la diferencia o las tres diferencias que hay con respecto a las TLRs. La primera, el objetivo es único. La segunda, el espejo es móvil. Y la tercera, añadimos el pentaprisma para poder llevar la imagen al visor. Muy bien. Muy bien. Se ganan ciertas cosas o ciertas cuestiones al hacer esto. Primero, pues la cámara va a resultar más compacta y ligera. ¿Sí? Ya no tenemos dos lentes, dos objetivos en el mismo cuerpo, solamente necesitamos uno. Y eso disminuye mucho el espacio que se ocupaba respecto de las TLRs. El ruido al disparar viene del movimiento del espejo, eso ya lo dijimos, y el espejo levantado va a evitar que la luz llegue a nuestro visor, y es por eso que cuando disparamos dejamos de ver la imagen durante el tiempo de exposición. Ok. Y luego pasamos al tercer esquema, el de las mirrorless. Bueno, van a pasar varias cosas en una mirrorless. Lo voy a explicar a través de los diagramas que tenemos aquí del lado derecho. Ahí me pasé, creo que la hice muy grande. Sí, poquito. Pero ahí está. Listo. Ok, ahí está. Tenemos igual dos situaciones. La situación normal de una reflex, primero ya sabemos que no tiene espejo, ¿no? Claro. Es uno de los cambios que notamos de inmediato prácticamente. También, pues, si ya no hay espejo, el pentaprisma no se requiere. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en la situación normal, la luz viaja directamente hacia el sensor en todo momento que nuestra cámara esté encendida. ¿Sí? Ok. Esto quiere decir que al encender la cámara, el obturador se abre en automático para dejar entrar la luz hacia el sensor, porque lo que nosotros vamos a ver a través del visor de una mirrorless es la luz que llega al sensor. Claro. Nuestro sensor lo que va a hacer es procesa la luz, la convierte en impulsos eléctricos que viajan al procesador y el procesador muestra en el visor o manda esa información al visor y la traduce en la imagen que tenemos frente a nosotros. Ok. ¿Eso quiere decir que el obturador está abierto? O sea... El obturador está abierto desde que enciendes la cámara. Cuando la apagas, el obturador se vuelve a cerrar. Oh, Dios. ¿Y entonces cómo controlas velocidad, Manuel? Eso es a lo que vamos en la situación de disparo. Ok. Ok. Como tenemos el obturador siempre abierto en la situación normal, tenemos que en la situación de disparo, el obturador va a operar en 4 fases. ¿Cuáles son? Bueno, básicamente, al momento de disparar, el obturador primero se cierra y manda básicamente una señal a todo el sistema para que diga, paren todo, ya no le mandes la imagen al visor y a partir de este momento voy a capturar la fotografía. ¿Sí? Oh, Dios. Esa es la primera fase. El obturador se cierra. Y luego en ese momento toma en cuenta el valor de el tiempo de exposición y se vuelve a abrir, pero ahora para hacer la foto. Entonces, se cierra, se abre y va a abrirse durante el tiempo de la exposición de nuestra fotografía. Pasado ese tiempo, inmediatamente se cierra. Esa es la tercera fase. Y
nuevamente se vuelve a abrir en la cuarta fase para que podamos trabajar en la situación normal otra vez. Ok, eso implica entonces que en velocidades altísimas eso lo hace también de manera No te rapidísima. das cuenta, o sea, incluso es tan inmediato que pareciera que estás trabajando con una reflex normal, o sea, al momento del disparo. No pareciera que el obturador está haciendo todas estas fases, porque las hace en un abrir y cerrar de ojos, o sea, seguramente milisegundos incluso. Claro, ok. Y no tienen un límite de velocidad estas cámaras, o sea, esta condición no las ha llevado a tener una limitante en su velocidad. No, de hecho, yo tuve, como les había platicado en un principio, una mirrorless de Sony, y me permitía trabajar a velocidad de 1/4000 segundos. O sea, no había ningún problema al resolver ese tipo de velocidades. Las Ok, 4 fases igual se tenían que realizar, pero como te digo, son tan rápidos y tan veloces este tipo de obturadores que no te genera ningún problema o ningún retraso en la toma. perfecto, muy bien. Ok, entonces, ¿qué ventajas conlleva este diseño? Pues básicamente es aún más compacta y ligera que su contraparte reflex, y muy silenciosas, perdón, durante el disparo. De hecho, las cámaras mirrorless sí hacen ese sonido si lo configuras para que lo hagan. O sea, Ok, no es que necesiten hacerlo, simplemente lo hacen para que a lo mejor tú te sientas más cómodo al escuchar el sonido, tú ok, como fotógrafo, y sepas cuándo empezó y cuándo terminó de hacer la foto, claro. ¿sí? Pero es un sonido completamente electrónico, pues. Es electrónico, así es, no proviene de ningún movimiento interno de la cámara. Es como el del celular. ¿Cuál se oye mejor, el del celular o el Me de... gusta más el de las mirrorless. Sí, el sonido de las mirrorless es más parecido al levantamiento del espejo de las reflex. Perfecto. Sí. Ok. Entonces ya vimos el diseño y cómo funciona una cámara sin espejo. Ahora vamos a definir varias ventajas que conlleva este nuevo diseño. Ok. En este caso, primero, el peso y el tamaño. Yo creo que es una de las características principales de este tipo de cámaras y por la que muchos nos vamos en un inicio cuando estamos decidiendo si comprar una reflex o una mirrorless. Porque son notablemente muy ligeras y compactas a comparación de la mayoría de las cámaras reflex. Obviamente sin tomar en cuenta el objetivo, porque podemos tener un objetivo Enorme. telefoto enorme, ajá, y pues de poco nos servirá que la cámara sea ligera. De todos modos, el cargar con ese objetivo pues te va a implicar peso y tamaño, ¿no? Ok. Pero en principio, estas cámaras, como ya no tienes el pentaprisma y como ya no tienes el espejo, te puedes ahorrar ese espacio y lo hacen, y en consecuencia, pues son mucho más livianas, más ligeras, más delgadas en diseño, y eso las hace o les proporciona un atractivo a la hora de tomar la decisión, ¿no? Ok. Otra ventaja que no viene de su diseño, pero sí del para qué fueron hechas, es que el video te funciona como una herramienta muy potente en este tipo de cámaras. De hecho, están muy encaminadas a video, no solamente a lograr buenas fotos. Entonces, incluso los modelos de gama baja
permiten incluso grabaciones de 4K y mínimamente de 30 frames por segundo, que eso pues es una ventaja enorme a la hora de hacer video con este tipo de cámaras. Ok. Además, el disparo continuo. El disparo continuo en este tipo de cámaras resulta una ventaja muy grande respecto a las cámaras reflex. Ok. Pudiendo ir desde los 20 e incluso hasta los 60 en algunos modelos, 60 fotos por segundo en ráfaga. Imagínate eso, o sea, puedes prácticamente hacer una película con esas fotos que estás obteniendo, ¿no? Obviamente. ¿Y con la calidad? ¿Y tiene algún límite de calidad? O sea, ¿vale? La ráfaga, ya ves que en algunas cuando nosotros ponemos ráfaga, nos limita la calidad, o sea, nos dice, bueno, sí puedes usar ráfaga, pero sí, solamente hecho, JPG. Esos 60 disparos por segundo te implican una pérdida de la calidad, o sea, no te maneja la imagen a tamaño completo, seguramente tienes que reducir forzosamente, o lo hace automáticamente la cámara, reducir el tamaño de cada imagen. Ok. ¿Sí? Va. Pero, aún así, la calidad del resultado es muy buena, ¿sí? A pesar de que se resta calidad de imagen, no parece notarse demasiado ya cuando la analizas o cuando te pones a ver el resultado. Ok. Y otra ventaja es la visualización en directo, que bueno, hasta ahorita no hemos hablado de ello, pero vaya, es sorprendente. Lo que te permite hacer esto es básicamente la función Live View de nuestra reflex. Claro. Tú cambias a Live View y en la pantalla trasera de la cámara, puedes observar los cambios de los ajustes que vas haciendo en tiempo real. Ok. En la reflex esto es natural, perdón, en las mirrorless esto es natural, o sea, es una función natural porque ya la información viajó al sensor y el mismo sensor, al mandarte la imagen, ya, o más bien el procesador, cuando el sensor manda la imagen a el procesador ya te toma en cuenta los cambios, los ajustes que has realizado para la toma. Y la imagen que te muestra es como seguramente obtendrías la imagen si disparas en ese momento. Claro. Que de hecho eran algunas ventajas que a veces tenía Sony, por ejemplo, ¿no? Desde el principio. Que Sony, y en algunas Canon también de repente, en algunos modelos, que puedes llegar a ver más o menos, tener una idea de cómo se va a ver la peli, ¿no? Pero yo sí recuerdo, yo tenía una Sony, fue mi primer cámara y era maravilloso porque yo podía ver cómo el diafragma oscurecía la escena, el ISO, la propia velocidad, veía la profundidad de campo. ¿Sabes qué modelo era, Sebastián? Híjole, era una que se dividía en dos, estaba increíble, de hecho todavía la tengo, que haz de cuenta que el cuerpo, creo que una vez se las enseñé, era el cuerpo, que el cuerpo podía, o sea, el objetivo yo lo podía hacer hacia abajo y hacia arriba, era maravillosa. Yo llegaba a las sesiones y sorprendía a la gente porque podía tomar fotos con el objetivo hacia abajo, o yo volteando hacia abajo y el objetivo hacia arriba, o sea, era loquísimo. Sí, de hecho hasta tenía visión nocturna. ¡Órale! Sí, nunca había visto una cámara, no era reflex como tal, claro, pero tenía muchas ventajas de una reflex y extras que ya sabes cómo es Sony, que antes no le pone radio y antena de Netflix, porque pues no, todavía no, pero quién sabe en un futuro capaz que tenemos Netflix mientras estás mientras estás fotografiando una boda, ¿no? Creo que no sería buena idea, amigo. No, ya sé, no sería bueno. Sería contraproducente, sí. Yo lo sé. De hecho, las Sony creo que han innovado mucho en el campo de la fotografía, en particular esa marca. Recuerdo, yo también tenía una Sony, mi primer reflex era una Sony, y no era en sí una reflex, de hecho tenía otro nombre, era de espejo traslúcido, así se llamaba. Okay. Y lo que te permitía era que el espejo dejaba pasar la luz hacia el sensor,
al mismo tiempo que la mandaba al visor. ¿Cómo Entonces, crees? era bien interesante, porque sí podías realizar los ajustes, como dices, Ajá. y al mismo tiempo podías trabajar como si tuvieras tu reflex normal, pero viendo los resultados del ajuste antes de disparar. Entonces, era bien interesante. Recuerdo ese modelo, una Sony Alpha 58, que de Wow. hecho ya pues tiene años en el mercado y a lo mejor incluso ya no está tan vigente, Sí. pero era una buena cámara. Lo que sí es que en condiciones de poca luz, sí era un lío enfocar. O sea, no te daba chance, no tenía un disparo de luz, no había nada por el estilo. De hecho, ¿no? Ese modelo en particular no lo tenía. Ah, ok. Ya ves, la mía veía en la noche. Entonces, Ándale. entonces sí estaba increíble. Ahorita voy a intentar buscar el modelo a ver si les digo qué onda. Me Ok. parece bien. Ok, bueno, ya vimos algunas ventajas o las que consideramos las principales ventajas de este tipo de cámaras, pero no todos son buenas noticias respecto a estas nuevas cámaras mirrorless. Tenemos también ciertas desventajas. Quizás la más importante o la más notoria en todos los modelos hasta ahorita es la autonomía. ¿Por qué? Al reducir el tamaño de la cámara, pues tienes que reducir el tamaño también de la batería. Ah, ok. Entonces, aparte, sumado a esto, todas las operaciones que realiza la cámara las hace de manera electrónica. Y el sensor, siempre en funcionamiento, pues te está consumiendo mucha energía eléctrica que viene de la batería. Sí. Entonces, esto reduce en gran medida el tiempo de operación en este tipo de cámaras. Entonces, lo que muchos sugieren es que te compres más de un par de baterías incluso, Ok. para que pues, puedas trabajar la sesión completa de tu boda, de tus 15 años, etcétera. Este tipo de cámaras tienen el llamado grip, ¿cómo se llama? El que se conecta debajo El para grip, que sí, grip, ajá, tienen también esa tiene. opción, así es. Ok, Sí, porque el grip lo único que tiene es la entrada como si fuera la batería de claro. la cámara. Y puede tener varias baterías o puede ser recargable ese grip para que te extienda el tiempo de uso de la cámara. Sí, Que porque de es hecho es todo el tiempo está el sensor exactamente. abierto, o sea, sí, está tremendo. ¿Cómo cuánto tiempo dijiste que aproximado que duraba, amigo? ¿O tienes una idea? Mira, amigo, con mi cámara, por ejemplo, la Sony que tuve, el máximo era de 4 horas por carga. En uso continuo y En no uso, video, no video, sin video, exactamente. En porque video con seguramente video, se acaba más rápido. oh Dios mío, ok, Sí. perfecto. Entonces, pues sí era una limitante, o sea, es una limitante de este tipo de cámaras. Se está mejorando, pero aún así los tiempos son cortos, de 6, 8 horas como máximo, Ujú. por carga, por batería, pues. Entonces, sí, por eso se sugiere que si vas a hacerte de un modelo mirrorless, busques pues más baterías o el grip, como bien mencionas, que seguramente te va a extender ese tiempo. Va, perfecto. Otro aspecto es la ergonomía. La ergonomía se refiere a cómo nosotros manejamos la cámara, ¿no? Sí, Eh, Como la cámara mirrorless en muchos modelos, de hecho al principio era una constante, era muy delgada, sí, tienes los controles muy cerca unos de otros, tú estás así. parte, la empuñadura, Ujú. pues básicamente la tienes que agarrar como lo está agarrando en la imagen O sea, eh, este sujeto, ¿no? Vemos que la cámara es muy pequeña, muy ajá, compacta, pero eso le resta ergonomía, ¿no? Le resta la facilidad que tenemos nosotros de manejar, de manipular los controles de la cámara, porque están muy juntos, muy pegados, ¿no? sí. Entonces, este tema de la ergonomía está mejorando bastante, de hecho, Ujú. pero le está costando esta ventaja del tamaño, ¿sí? Porque
ahora con la ergonomía mejorada, pues tienden a que el tamaño sea mayor y más parecido al tamaño de una reflex. Y entonces ya esa ventaja, ya está. Se ve mermada prácticamente o nula, ya Sí, no se tiene. Entonces, eh, quienes conservan ese tamaño o los modelos que lo conservan, pues tienen esta otra desventaja de la ergonomía. Tendrías que sacrificar una cosa por la otra, básicamente. perfecto. Luego tenemos el tema del precio. Oh, Dios. No porque sean cámaras pequeñas significa que van a costar menos, ¿no? Sí, Porque el precio se fija en base a la funcionalidad, a las características técnicas, al desempeño y no al tamaño de la cámara. Entonces, el precio sí es una limitante para quienes buscan este tipo de cámaras o este tipo de ventajas que ya vimos, porque se duplica o incluso se triplica con respecto a un modelo reflex de buena calidad, ¿sí? claro. Excepto cuando son modelos mirrorless ya de tiempo, ¿no? Por ejemplo, Sony en su modelo o en su familia Alpha, la A6000 es la primera, o bueno, no es la primera mirrorless, perdón, pero sí una de las primeras. Y una cámara que según he leído y según tengo entendido, es muy buena en cuanto a calidad, a características técnicas y demás. Y el precio ahorita está por los 10,000 o 12,000 pesos, ya usada. Ah, ok. Que Ok. bueno, incluso ni siquiera es una cámara full frame, es solamente una cámara de sensor recortado, pero con todas las características de las cámaras mirrorless. Entonces, esta fue una de las primeras que dio paso a que precisamente todo este tipo de movimiento hacia las mirrorless fuera posible. Ok. Y son cámaras muy pequeñas, muy compactas, prácticamente son cámaras compactas, pero con objetivos intercambiables. Esa es la premisa principal, ¿no? Ok. Luego tenemos el tema de los objetivos. En el caso, por ejemplo, de marcas como Sony, que incursionaron mucho antes o ya hace tiempo en este mundo de las mirrorless, esta parte no está tan mermada, ¿no? Me refiero a que como son cámaras nuevas o cámaras recientes de fabricación, tienen menos objetivos o menos gama de objetivos para elegir que una cámara reflex. Sí. En la Sony no tanto, pero por ejemplo en la Nikon, en las Canon, que son modelos mirrorless, pues sí, la gama es bastante limitada en cuanto a qué objetivos elegir, ¿no? Sin embargo, pues no solamente las grandes compañías han entrado a este mundo de las mirrorless, sino que las empresas de tercero, como Tamron, Sigma, ya están desarrollando sus propios objetivos para las monturas de las nuevas cámaras. Ok. Sin embargo, todavía le faltan, ¿no? Oye, ¿y el costo también de esos objetivos es Sí, mucho mayor, obviamente, que los bastante objetivos? elevado. Eh, Supongo que como son nuevos, la demanda a lo mejor no es tanta, Ujú. los precios tienden a ser elevados por esa misma razón, ¿no? Ok. Eh, pero bajan en algún punto, Ok. después de pasado mucho tiempo, sí empiezan a bajar, como lo ha demostrado los objetivos para las mirrorless de Sony. Perfecto. Ok, entonces entramos ahora sí a la pregunta principal, ¿no? ¿Cuándo elegir una mirrorless y cuándo elegir una reflex para nuestro uso? Traté de resumir en gran medida esta parte para no irnos mucho a tecnicismos. Entonces, básicamente me fui por estos 4 puntos a la hora de elegir o de decidirte por una mirrorless.
Si necesitas, en el primer punto, un cuerpo de cámara compacto y ligero, las mirrorless seguramente van a tener una opción muy buena para ti. Entonces, okay, primero nos vamos al aspecto del tamaño. Sí son muy ligeras, sí son muy compactas y pues seguramente te van a servir mucho si tiendes a viajar mucho, a estar en constante movimiento con tu cámara, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo que traer tu Canon, ¿no? Tu modelo full frame Canon, claro, y cargar además con el objetivo, ¿no? El peso se reduce bastante, más o menos un tercio o un medio o la mitad del peso de una cámara reflex. Ok. Sí, es bastante. Luego tenemos el video. Si te interesa mucho la característica de un buen video desde la cámara, las reflex también son la mejor opción. Aquí sí. Perdón, las mirrorless son la mejor opción. Aquí sí las reflex se quedan muy abajo en esta batalla por el video. Las mirrorless sí están muy adelantadas en el tema del video, entonces seguramente vas a obtener mejor calidad de video en este tipo de cámaras. Ok. Luego, si te interesa visualizar los ajustes de exposición en tiempo real, también. Porque, seamos sinceros, no todos somos buenos definiendo la exposición, ¿no? Necesitas mucha práctica. Incluso este tipo de cámaras te pueden ayudar a entender mejor ese proceso de claro, cómo voy a obtener la fotografía que quiero con el nivel de iluminación que quiero de mi escena, ¿no? El poder ver en tiempo real cómo están afectando los parámetros de exposición a la escena, a tu fotografía, pues te mejora tanto la foto como el tiempo de respuesta a la escena que vas a fotografiar. Y finalmente tenemos, para los que les gusta estar siempre a la moda, ¿no? A tener siempre la batuta en cuanto a las nuevas tecnologías, que quieren tener el último modelo de tal o tal marca, o simplemente porque, no sé, tienes como esa incertidumbre o esas ansias por tener lo último que hay, ¿no? Generalmente nosotros, creo que la mayoría vamos a estar como muy no entrando dentro de este último punto. Sí. Porque pues nos interesa más lo contrario, ¿no? Ahorrar, no gastar por impulso, ¿no? Y demás. Pero hay gente que así prefiere realizar o tomar decisiones, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ahorita nos está preguntando Alberto Tobar, ¿para qué se requiere estar a la vanguardia del mercado? O sea, si habláramos que ahorita la vanguardia sería tener una cámara mirrorless, ¿por qué sería necesario? ¿O tú qué opinas? ¿Es necesario estar a la vanguardia o no es necesario? Es el punto menos importante, incluso lo podríamos dejar fuera, ¿no? Pero sí hay gente que prefiere estar a la vanguardia para conocer la tecnología, no solamente a lo mejor para estar a la moda, ¿no? Claro. A veces es una cuestión de quiero tener las mejores herramientas a mi disposición y seguramente o buena parte de esas herramientas van a ser los últimos modelos que salieron de tal o tal marca y que te mejoran mucho en función y en calidad respecto a modelos anteriores, ¿no? Claro. Esta podría ser una idea, ¿no? Un pensamiento de alguien que quiere a lo mejor actualizar su equipo fotográfico, ¿no? Claro. El simple hecho de tener lo último con la mejor capacidad, con la herramienta que le permita y que no le limite en ningún momento realizar su trabajo, ¿no? De la mejor manera. Digo, hasta de hecho para experimentar, ¿no? O sea, Sí, también como para vivir, digo, si tienes la posibilidad de hacerlo y te puedes comprar
una cámara así, pues también estaría bueno vivir la experiencia y ver cómo te sientes, ¿no? Capaz que siempre tenemos esa curiosidad, ¿no? De salió un nuevo modelo de cámara y si alguien nos la mostrara en ese momento, yo creo que todos estaríamos ahí a ver qué hace, cómo lo hace, ¿no? Claro. Porque hasta por simple curiosidad buscamos experimentar, ¿no? Perfecto. Muy bien, amigo. Y bueno, esas serían los 4 puntos sobre cuándo elegir un modelo mirrorless. Si, por el contrario, o bueno, más bien, al contrario de esta serie de puntos, está los puntos para la reflex. ¿Cuándo elegir una reflex? Primero, si buscas la mayor autonomía posible del equipo, ¿no? Que no dependas de estar cargando la batería cada rato, de tener siempre más de una batería de respaldo. Pues las reflex son mejores en cuanto a cómo administran la energía de la batería en cuanto al uso. Luego, también si prefieres la ergonomía, ¿no? O la resistencia por sobre los cuerpos ligeros y de menor tamaño. En este caso, sí es un aspecto que muchos consideran necesario en una cámara. Claro. Que tenga buen agarre, que sea muy estable a la hora de hacer una fotografía. Entonces, a veces el peso no solamente es carga, sino es una ayuda para distribuir mejor y equilibrar mejor tu disparo. Claro. También si buscas ajustarte pues a precios accesibles y competitivos en el mercado, ¿no? Que no tienes el suficiente presupuesto para hacerte de una mirrorless sin pensarlo, ¿no? En este caso pues buscas un modelo que se ajuste a tu presupuesto, a lo que piensas o tienes pensado gastar para tu equipo fotográfico. Y esta es una cuestión que también limita mucho a las mirrorless, porque precisamente no hay tanta demanda por el precio de ese tipo de cámaras. Claro. Y finalmente, si te interesa más las capacidades fotográficas que el video. Como ya dijimos, las mirrorless son excelentes en cuanto a video, pero aunque a nivel fotográfico te ofrecen también buena capacidad, seguramente te encontrarás un modelo reflex con la misma capacidad que un modelo mirrorless y sin tener que desembolsar incluso hasta el doble del precio. Muy bien. Y bueno, estas serían las cuestiones que tomaríamos en cuenta, creo yo, en general, de acuerdo a lo que ya vimos sobre este tipo de cámara reflex. Hay también una serie de mitos alrededor de las cámaras mirrorless y por las cuales luego terminamos tomando una decisión equivocada respecto a qué me conviene más. Y quise tratar este punto porque luego la gente, o luego nos vamos con cierta idea que resulta ser equívoca respecto a los mitos en general en la fotografía, ¿no? En este caso son mitos únicamente sobre las cámaras reflex. El primero dice así: las cámaras mirrorless brindan mayor calidad de imagen que las reflex. ¿Qué opinas, amigo? Era lo que te iba a preguntar, que no habíamos hablado de la calidad. Yo me imagino que, no lo sé, pero debiera, o sea, mira, para que un sensor aguante tanto, me refiero a estar todo el tiempo expuesto, claro, estar enviando esa información al procesador. O sea, este sistema, pienso yo, que podría ser todavía como más delicado y más choncho y más superior por las condiciones físicas, ¿no? O las condiciones las condiciones físicas del propio equipo. Entonces, eso me haría pensar que tal vez la calidad de una mirrorless es mayor. No lo sé, amigo. ¿Estoy equivocado? La calidad
si nos vamos a la calidad de imagen, Ujú. en realidad ese tema depende más de el sensor, ¿no? De su Sí, tamaño, de sus características, como lo indicas. Pero, en teoría, si metes un sensor de una mirrorless a un modelo reflex, pues la calidad de imagen sería la misma. ah, Si o me- sea, no, no es mayor. no, Ah, de hecho, hoy en día hay modelos que te ofrecen la misma calidad en una mirrorless que en una reflex de la misma marca, ok, ¿sí? ok. Entonces, en realidad, no es que la calidad de la imagen que vas a obtener con una mirrorless va a ser mayor a lo que te puede ofrecer una reflex. Ujú. En realidad, la calidad de imagen no viene por, o no viene dada por ninguna de las características de diseño que ya vimos de las cámaras mirrorless. Al final, ese aspecto en particular depende del sensor en sí. Ok, ok. Entonces, siempre tenemos como esa idea, ¿no? Ah, la mirrorless la última, ¿no? Entonces me va a dar mejor calidad de imagen. Pero Y no es también así. vemos que las compañías no solo desarrollan nuevos modelos mirrorless, desarrollan también a la par nuevos modelos reflex, que seguramente van a tener ciertas características. Una de ellas puede ser el sensor, que compartan las dos. Ok, perfecto. Ok, entonces en calidad no es una competencia como tal. De hecho, están a la par. En Ok, cuanto a calidad de imagen, no vamos a ver ninguna diferencia o prácticamente ninguna diferencia entre una cámara mirrorless y una cámara reflex. perfecto, amigo. Muy bien. El segundo mito dice así: el autoenfoque de las mirrorless es más lento que en las reflex. Que bueno, Ok, esto era cierto en las primeras mirrorless y era muy notorio, de hecho, se notaba mucho el retraso a la hora de enfocar. ok. ¿Por qué? Básicamente hay dos sistemas de autoenfoque que se usan hoy en día en las cámaras. Ujú. Uno es por detección de fase, que utilizan las reflex, y otro es por diferencia de contraste, que utilizan o que utilizaban al principio todas las cámaras mirrorless. Claro, ¿Por qué era así? Bueno, la detección de fase es exclusiva o era exclusiva hasta hace unos años de las reflex, porque te imponía que tenías que trabajar con el espejo o en ujú, conjunto con el espejo. El espejo lo que hacía era desviar los rayos de dos puntos de el enfoque que estaba realizando, claro, y lo que hacía era que los mandaba a un segundo sensor, o los manda a un segundo sensor. Los modelos reflex todavía funcionan así. claro. El segundo sensor lo que hace es esta información que le llega desde el espejo, la traduce básicamente en hacia dónde tengo que moverme para lograr enfocar este objeto que me están diciendo que quieren enfocar, Claro. y qué tanto tengo que mover mi enfoque hacia ese punto. Entonces, la detección de fase tiene la ventaja de ser muy rápida. Y por eso cuando entran las mirrorless, como no tienen espejo, pues no pueden trabajar con un segundo sensor que les permita leer hacia dónde tienen que enfocar y en qué medida tienen que mover el enfoque para lograrlo. Entonces, lo que hicieron básicamente es que esa carga se la dan al procesador. Lo que hacen es que toda la información que llega al sensor en una mirrorless la lee el procesador y busca el máximo contraste en la escena. Busca el punto más luminoso y busca el punto más oscuro en la escena. Que de hecho lo hacen algunos celulares, ¿no? O Sí, de sea, hecho los celulares funcionan igual, exactamente órale. igual. Ujú. Eso te limita porque tienes que analizar toda la escena, píxel por píxel, para buscar esos dos puntos, el máximo de luz y el mínimo de luz. Y luego lo que hace es cambia el nivel del enfoque hacia un lado o hacia otro y lo barre. Va buscando
va detectando los cambios en la iluminación de la parte iluminada y de la parte más sombría de la escena. Entonces, se supone que la escena va a estar bien enfocada o tu punto de enfoque va a estar bien enfocado cuando esos dos puntos estén en contraste máximo. Okay. Uno sea lo más claro posible y el otro lo más oscuro posible. Pero esto te implica un barrido y estar mandando información, una cantidad enorme de información al procesador en cada cambio de el nivel de enfoque, para que cuando encuentres ese contraste máximo, ahí te detengas. Es que me imaginé a los alumnos, ya ves que al principio cómo movemos los anillos de enfoque, sí, que es tan delicado, de repente poquito que lo mueves ya se desenfoca. Ya se desenfoca. Me imagino a mis alumnos moviendo una mirrorless, pues pobrecitos, ¿no? Pobre sensor y pobre inventor y Dios, es que uno no tiene ni idea de toda la tecnología, ¿verdad? Es impresionante. Sí, claro. Entonces, al principio de por sí, los procesadores eran más lentos que ahora. Entonces, sí, era cierto en aquel momento. Se tardaba tanto realizando ese procesamiento y calculando el enfoque, que aunque sí lo hacía al final, ya te habías perdido a lo mejor la escena que ibas a fotografiar. Claro. Y oye, mira, eran muy lentos. Tenemos una pregunta antes de continuar. Bueno, no pregunta, es un comentario de Víctor. Dice así. Dicen los fabricantes que la distancia entre el objetivo y el sensor, que es más corta en las mirrorless, dan un extra de nitidez. Pero ya cuando se suben a Instagram, no creo que se note la diferencia. Sí, claro. ¿Tú crees eso? O sea, ¿tú consideras que esa distancia ya reducida, por el hecho de ser reducida, te da un extra de nitidez? No, la nitidez no viene asociada con la reducción de la distancia focal, ¿no? Focal, exactamente. O sea, sí pudiera hacer algo de que tal vez tendríamos una... Más bien, si hubieran dicho luz en lugar de nitidez, sí la podría llegar a creer más eso que lo de la nitidez en sí. Okay. Quizás más bien, bueno, el tema de la nitidez, de hecho, va a depender más bien de la calidad de construcción del objetivo. Claro. Lo mencionó Isaac el sábado pasado, perdón, el viernes pasado. Viernes, sí. Precisamente la calidad viene dada por cómo están construidas las ópticas, los cristales, los lentes al interior del objetivo. Y no tanto por el tema de las distancias entre el objetivo y el sensor, porque se supone que los fabricantes calculan esas distancias para que siempre trates o siempre puedas obtener con el lente la mejor calidad de imagen, la mejor nitidez en la imagen. Claro. Entonces, creo que por ahí más bien se están yendo por vender. Sí, pero tiene razón en el comentario, pues sí, efectivamente, no importa a veces la calidad de tu foto cuando ya la subes. O sea, aunque sí importa, fíjate que aunque los procesadores, no los procesadores, sino la modificación de los píxeles que te da al subir a plataformas como sí, Instagram y Facebook y otras plataformas, pues sí reduce la calidad, pero obviamente entre mayor sea la calidad de la película, no de la película, perdón, de la imagen, pues sí es menor de todas maneras el rango en el que puede ser afectado o disminuido por estas redes sociales, ¿no? Sí, terminas no notándolo, pues. Claro. O no dándote cuenta más bien de ello. Perfecto, amigo. Entonces, ¿y cuáles son los otros dos? Desmentido, entonces. Desmentido. Ok, les platicaba sobre el autoenfoque, ¿no? Ah, ok. Bueno, en modelos más recientes ya se trabaja lo que es un autoenfoque híbrido. Tenemos que esa funcionalidad que realizaba el espejo en conjunto con el segundo sensor, pues ya se la pasaron en una mirrorless completamente al sensor, al único sensor que tienen las mirrorless. Entonces lo que hacen es que colocan ciertos píxeles en el sensor que se van a dedicar exclusivamente a identificar
esos contrastes. Y eso les permite trabajar de las dos formas al mismo tiempo, trabajar por contraste, mientras vas barriendo vas detectando el contraste máximo, pero también vas detectando la fase de la luz y la fase de la nitidez máxima en el punto que estás enfocando o en toda la escena si trabajas, por ejemplo, con paisaje. Ok. Este autoenfoque híbrido mejora mucho la velocidad del enfoque. Uh-huh. Y por lo tanto ya no es un tema que actualmente esté vigente. El hecho de que las mirrorless en cuanto a autoenfoque sean más lentas que las reflex, pues ya se está convirtiendo más bien en un mito precisamente. Claro. Porque ya se está igualando por medio de estos ajustes que están haciendo los diseñadores, se está mejorando esa capacidad. Entonces seguramente en algún punto van a estar iguales. Porque, pues sí, como todo, siempre se desarrolla hasta que se llega al objetivo, ¿no? Muy bien, amigo. Bueno, vamos por el tercer mito que dice así. Las mirrorless tienen mayores capacidades de procesamiento que las reflex. Y generalmente cuando escuchamos esto, pues decimos, pues entonces las mirrorless son mejores, ¿no? Porque pues tienen mayor capacidad de procesamiento. Claro. Que bueno, en parte es cierto, ¿sí? Por la cantidad de operaciones que tiene que realizar el procesador precisamente para lograr la imagen. Sobre todo en la cuestión precisamente que mencionábamos del autoenfoque. Claro. Pero, al final de cuentas, esa capacidad, pues no se va a ver reflejada en la imagen final. Al final de cuentas, el procesamiento es para el enfoque, más que para lograr una mejor calidad de imagen con respecto a una reflex, por ejemplo. Ok. Entonces, pues nada tiene que ver una cosa con la otra y por lo tanto termina siendo más un mito por vender precisamente que algo que realmente nos ayude a mejorar el resultado final de nuestra fotografía. Muy bien. Y bueno, el último mito que yo, a mi parecer, lo determino así. El futuro es de las mirrorless y las reflex pronto dejarán de fabricarse. Sí. ¿Tú qué opinas, amigo? No, eso lo llevamos diciendo, o eso se lleva diciendo desde hace 6 años o 5 años. O sea, me acuerdo que una vez así llegamos diciendo, no, es que ya van a desaparecer, y al otro año, no, es que ahora sí ya van a desaparecer, y así es cada año, y en realidad, pues no, o sea. No terminan de levantar precisamente, ¿no? Todavía. Exacto. En mi opinión personal, sí, las mirrorless son el futuro, pero no el presente. Al menos todavía no son parte importante del presente en la fotografía. De hecho, la principal demanda hoy en día está volcada hacia la reflex. Claro. Y tanto sus compradores conocen y confían en este tipo de cámaras, y esto lo saben las marcas. Entonces, no van a dejar de fabricar de la noche a la mañana este tipo de cámaras, la reflex, porque sigue siendo un beneficio económico para ellos. Claro, claro. Y para los usuarios también, porque muchos seguramente seguimos prefiriendo las cámaras reflex que las cámaras mirrorless, aunque sean el top de tecnología hoy en día. Ok. Pero el presente ahorita sigue siendo de la reflex. Ok. Entonces es un mito, al menos por ahora, este hecho. Perfecto, amigo. Y tú, en tu caso muy particular, ¿por qué dejaste de utilizar tu mirrorless? Pues básicamente se me descompuso. Adivina qué componente, amigo. El sensor, No, ¿no? El obturador. el obturador. O Así es. sea, ¿por qué? ¿Por la Pues, cantidad o por de cómo? hecho, no tenía mucho con la cámara. Era usada, eso sí, pero Sí. tampoco era que tuviera ya los 10,000 disparos, ¿no? Ajá. Tenía más o menos unos 3,000 disparos, Uh-huh. aproximadamente, según recuerdo. 3,000, 4,000 por ahí, cuando Sí. la compré. Entonces, realmente estaba nueva, prácticamente, ¿no? Uh-huh.
La usé por 7 meses y funcionó bien durante ese tiempo, hasta que un buen día ya simplemente la cortinilla del obturador no levantaba. Yo la prendía y la cortinilla Ajá. se hacía abajo. Oh, Dios. Entonces, en mi experiencia personal, sí fue se supone que tengo esta cámara que es top de tecnología y demás, Claro, y tiene estas fallas, ¿no? Que no te explicas por qué las tiene. Y te claro. pones a leer y a ver videos de si esto es normal o no, y resulta que en ese modelo en particular, ese fallo era muy común. Oh, Dios. Entonces dije, no, voy a volver a la Ya red, mejor no. voy a vender esta. Tuve que Ajá. repararla, amigo, no fue nada Sí. barato. Oh, Para, Dios mío. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto costó la reparación? me costó 3,800 pesos, amigo, Uf, solo para que me cambiaran el obturador, porque básicamente eso hicieron. claro. Entonces, Ahora, por ejemplo, ¿y quién te podía hacer ese tipo de reparación? Eso también hay que hablarlo. O sea, las reparaciones, por ejemplo, de una mirrorless de hecho, aquí aquí en en Morelia o siempre el más conocido es fotomecánica, ¿no? sí, Ahí con Bolaños. sí. Y él, de hecho, hizo la reparación sin tanto problema. Se tardó, Ah, ok. eso sí, se tardó como una semana y media más o menos, Ajá. en lo que realizó la reparación. Supongo que en una reflex no se hubiera tardado tanto. Creo que la Creo que mayor no. capacidad técnica de ellos está en la reflex y no en las mirrorless. Pero bueno, al final quedó, luego la ofrecí, me la compraron y tuve contacto con la persona que me lo compró prácticamente unos 8 meses más o menos, Y sin que no pasó nada. reportara ningún problema, exactamente. Yo no le dije nada, obviamente, pero Ujú. nos mensajeábamos y me decía que en qué trabajaba, qué estaba haciendo, qué proyectos y lo demás y lo otro, y en ningún momento me comentó que fallara. Entonces, creo que la Bueno, reparación hoy fue ya se enteró. Hoy exitosa. ya se enteró que compró una cámara arreglada Perdón, de... amigo. Perdónalo, ni modo. Oye, entonces en general, o sea, a grandes rasgos, después de haber visto todo esto, sí, la tecnología es bastante impresionante, la verdad, tiene un mérito tecnológico maravilloso, pero yo en particular, por ejemplo, también en cuanto al tamaño, la ergonomía eh, y en cuanto al precio, pues sí, me trabaría ahí un poquito, ¿no? Sí, Y más claro. por el hecho de toda esta cantidad de objetivos o de cuestiones de accesorios que pudieran no encontrar al momento de comprarla. Y pues no sé, o sea, sí, tal vez el futuro en unos, no sé, otros 5 años No, amigo, dale vaya a más tiempo. cambiar más tiempo. Vas a Bueno, ver tal vez en más unos seis tiempo todavía. años, 11 años, si estamos vivos todavía, tal vez nos toque ver Me el cambio a mirrorless, ¿verdad? parece bien. Sí, al final de cuentas, todos estos aspectos negativos creo que se irán resolviendo sobre la marcha. Lo hemos visto, por ejemplo, con el autoenfoque, que ya se ha mejorado bastante en ese aspecto. Y seguramente los otros puntos en contra, la ergonomía, la autonomía, que son temas muy relevantes, Sí, todavía en ese tipo de cámaras, se van a ir mejorando. Ya se ha visto, por ejemplo, con la ergonomía, la nueva Nikon mirrorless ya es más robusta, ya es un poco más grande, entonces ya te permite mejor agarre, mejor manipulación de los controles y de los botones. Entonces, sí va a ser un tema que seguramente se irá corrigiendo y se irá mejorando. A claro, final de cuentas, creo que ningún cambio tecnológico vale la pena si los usuarios no están a gusto con el producto. Y por eso sé que seguramente esos puntos en contra se van a ir mejorando con el tiempo. Seguramente en unos 5 años ya tendremos cámaras mirrorless con más objetivos, con mejor ergonomía, con baterías que duren más.
Entonces, son puntos que ahorita están en contra de este tipo de cámaras, pero que en un futuro, considero no muy lejano, seguramente, ya van a ser ventajas de las mismas cámaras. Perfecto. Pues bueno, entonces, a menos que desees viajar, tener una cámara de alta calidad, bueno, no reflex, iba a decir mirrorless, con objetivos intercambiables, con un procesador increíble y viajes y te gusta el video, bueno, ahí sí pudiera empatar perfecto, ¿no? Pero mientras tanto, pues sí, creo que lo ideal es seguir con la reflex y bueno, de hecho, pues la reflex, tanto la análoga como la digital, pues ya cuando la analizas y cuando estás utilizándola te das cuenta que es prácticamente el mismo sistema, excepto por cuestiones pues de modernidad como la pantalla, Sí, el claro. procesador y todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad este sistema lo hemos tenido por cientos de años, entonces pues vale la pena seguir aprovechando el reflex, amigo, que aparte es tan bonito, ¿no? Y este rollo Claro. misterioso del paso por el pentaprisma y no sé, tiene una magia que bueno, a mí en particular me gusta mucho. Pues bueno, amigo, llegamos a un momento en el que abrimos por si alguien, ya nos queda pocas personas, nos pasamos un poquito Okay. del Sí, tiempo, pero a los que están con nosotros, a los 10 que han permanecido ahí, si tienen alguna pregunta, si quieren, si quieren hacer algún comentario respecto a las cámaras, si tenían pensado comprarse una, si consideran que sería una buena opción, pues adelante en lo que nos empezamos a despedir, pues este es el momento, muchachos. De una vez vamos agradecemos a Evel, que estuvo con nosotros también desde el principio de la clase, a Mary Cruz, que siempre también nos acompaña, muchísimas gracias, a Luis Cetina, que estuvo con nosotros, a Alberto Tobar, que también nos hizo comentarios, y a Víctor Magaña, que también comentó. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado en esta clase que fue más tecnológica, pero que era necesaria para poder también vislumbrar todas las capacidades de este tipo de cámaras que, bueno, pueden ser atractivas para un futuro. Amigo, sí. pues, no sé si quieras decir algo para despedirte. Pues nada, agradezco también el espacio y sí, también considero importante tratar luego temas que se salen un poco de la temática de los cursos que tratamos en la escuela, porque seguramente más de alguno tiene ciertas inquietudes más allá de lo académico, ¿no? En este caso, Claro. la tecnología, el cómo ha avanzado a pasos agigantados en cuanto a fotografía, en cuanto a las cámaras se refiere en particular. Creo yo que no se abordan estos temas tan comúnmente en la escuela, por ejemplo, pero Sí, que no. sirven para que seamos un poco más conscientes, ¿no? De qué es lo que vamos a comprar, en qué vamos a invertir en tecnología fotográfica, ¿no? Entonces, Claro. de mi parte, pues es todo, chicos. Si hay dudas, háganoslas saber. Ahora es cuando. No queremos que se vayan con dudas por Con ahí. dudas. Pues creo que por el momento ya fueron todas. Muy bien. Creo que ya, pero bueno, si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y Sí, claro. después Manuela puede responder con todo gusto. Amigo, pues muchísimas gracias. No, pues al Gracias contrario, amigo. por tu tiempo, por la presentación y gracias a todas las personas que estuvieron el día con nosotros, el día de hoy, perdón, esta noche. Nos vemos el siguiente viernes. Vamos a tener otro tema para tratar, que igual lo anunciaremos aproximadamente entre el miércoles en la noche o el jueves en la mañana. Y bueno, pues nos dio muchísimo gusto compartir con ustedes. No hagan compras aceleradas, respiren antes de comprar equipo, pregunten antes de comprar equipo, métanse a foros, pregúntenle a sus maestros, para que después no suceda que la compra fue una compra de impulso y que tal vez no resolvía las verdaderas necesidades que ustedes tienen, ya sea en su oficio o solamente por hobby, ¿no? Entonces,
Pues Claro. muchísimas gracias, amigo. Nos despedimos. Amigo, Te veo mañana, nos vemos mañana en por ahí. clases y descansa, ¿sale? Gracias, amigos. Saludos Un abrazo. y buenas Nos noches a vemos, todos. buenas noches. Gracias, muchachos. Bye.